El tema es que hace 2 semanas, antes de esa prédica, empecé el lunes buscando a Dios, preguntándole qué podía compartir ese domingo, y no se me ocurrió nada, y el martes tampoco, y el miércoles tampoco, y el jueves tampoco, y el viernes tampoco, y el sábado tampoco. Y me sentaba en la mañana, y otras veces en la mañana y en la tarde, y nada. Y el domingo tampoco. Y cuando ya no me quedaba nada de tiempo, como que tuve una luz, dije, ya, eso es lo que... ya. Y a veces me ha pasado eso. El tema es que a veces uno quisiera como contar que de repente viene esa luz y finalmente vine y como que vino la presencia de Dios y fue maravilloso. Y la verdad es que yo prediqué y lo único que quería era irme para la casa. Que mientras predicaba quería irme para... No porque haya dicho alguna herejía, alguna barbaridad, sino porque mi espíritu estaba tan frustrado de sentir que estaba como sin ninguna convicción de que he llegado en un punto a decir, esto fue lo que Dios me dijo. Fue como, chuta, ya se acabó el tiempo, algo tengo que decir. O sea, no puedo pararme y decir, oye, chiquillo, hoy día no... Nada, no hay nada. Después Diego, que es quien sube los audios de las prédicas a YouTube, él me pregunta el título. Cuando termina la reunión, ¿qué título? Porque a veces yo traigo el título escrito, otras veces no. Entonces Diego me pregunta, justo teníamos reunión de equipo de servicio después, y Diego me pregunta, amigo, ¿cuál es el título de la prédica hoy? Borra esa cuestión, le dije yo. ¿Qué le voy a poner? A lo mejor tú escuchas la prédica y tal vez haya algo bueno, no es que haya dicho alguna barbaridad, el punto es que yo me sentía así. Y la semana pasada yo me junté con unos amigos pastores en Chillán, en Bulne, y ya la semana anterior había visto mi frustración durante la semana. Había visto que yo estaba con carepoto así, pero sistemáticamente. Entonces, me había dicho, ¿por qué no le preguntas al Mati si puede predicar él? Y faltaba muy poco tiempo y el Mati había estado al borde de la muerte. Así, pero este hombre casi no la cuenta con la neumonía que tuvo. Entonces dije, ¿cómo le voy a pedir cuando recién se está recuperando con 1 día o 2 días de anticipación? Así que no lo hice, pues prediqué, debía haberlo hecho ahora que lo pienso para atrás. Pero la semana pasada sí predicó el Mati. Yo dije, ya, ahora tengo menos tiempo todavía porque voy a viajar y Mati se pegó tremenda prédica y la semana pasada fue increíble y la presencia de Dios se manifestó de manera increíble y yo así como, fue maravilloso para mí como descansar y poder como ser parte del tiempo de administración y disfrutar eso, pero estar nomás. Y dije, ya con esta semana que tengo entre medio de no predicar yo, tengo harto tiempo para seguir orando y que algo bueno salga de esto. Y esta semana me pasó lo mismo. Toda la semana. Entonces, antes de llegar a esta semana, yo dije, ya, tengo que reconocer que estoy en un bloqueo, así, pero mal. No está fluyendo nada nuevo. Entonces, ¿qué hace uno cuando no fluye nada nuevo? Dije, tengo que empezar a exponerme a otros contenidos y a otros libros. No al Corán, sino a otros autores que recorran caminos, ¿cierto? Que yo no estoy recorriendo, porque yo estaba pasando tiempo en oración y estaba pasando tiempo en meditar en la palabra, pero estaba bloqueado nomás. O sea, tenía ideas, pero ponía esas ideas y no podía desarrollarlas, porque estaba bloqueado. Y empiezo a ver unas conferencias que me habían compartido unos amigos pastores y empiezo a leer un libro que hablaba de otra cosa. La conferencia y el libro hablaban de cosas distintas. Pero en la conferencia, en un momento, el pastor que exponía, que hablaba de plantación de iglesias y cómo el proceso asociado espiritualmente a la plantación de iglesias, llegó un momento en que él dijo que él, pastor de una iglesia en Chicago, plantó una iglesia y esta iglesia la plantaron porque había harta gente que vivía como 1 hora y media de la iglesia, que era del mismo sector. Entonces dijeron, acerquemos la iglesia a estas personas y plantemos una iglesia ahí, arrendaron un colegio y empezaron a hacer las mismas reuniones que hacían en su iglesia, una iglesia así grande, donde el Espíritu Santo se movía acuáticamente. La misma reunión en las tardes en este otro lugar. Dice que predicaban lo mismo, hacían las mismas oraciones y en la iglesia quedaba la patada y en el colegio no pasaba nada. Y no solamente eso, sino que decía que cuando él cruzaba como un puente, le empezaba a doler la cabeza y no se le iba el dolor hasta que terminaba. Y al final él entendió que tenía que activar al grupo de intercesores que había en su iglesia para empezar a orar sistemáticamente, primero discernir qué estaba pasando y luego revertirlo. Y lo que recibieron era que ellos como iglesia como que se habían ganado el derecho de operar en el lugar en el que se estaban moviendo.
pero espiritualmente no habían vivido ese proceso en la nueva zona geográfica. Y como era una iglesia nueva, y Satanás odia a la iglesia, por Satanás ojalá todas las iglesias mueran, pero Satanás advierte que es más fácil matar a una iglesia que están haciendo. Por eso es tan difícil plantar una iglesia, porque las tinieblas entienden que plantar una iglesia es una declaración de guerra e invierten todo lo que pueden para matar la iglesia. Y tienen una estrategia súper estructurada y súper clara, así como punto A, B, C, D. Y este pastor explicaba eso, pero yo llegué a eso. Hablo de varios otros temas, pero ese tema empezó a hacer eco en mi cabeza. Y en paralelo empecé a leer un libro de un teólogo de la Viña que se llama Irrupción del Reino. Y empecé a leer acerca de la teología del reino, que es algo que a mí me gusta harto. Y en un momento este hombre expone algo muy similar, desde el punto de vista de un énfasis que yo estaba perdiendo en mi cabeza. Y él citó en un momento Éxodo 12:12, en donde está hablando de las plagas de Egipto, y dice que Éxodo 12:12 dice más cosas, pero contiene esta frase que dice: y Dios estaba juzgando allí a los dioses de Egipto. Y los biblistas explican que las plagas representan la victoria espiritual de Dios en contra de las deidades de Egipto. No voy a desarrollar el detalle de eso, pero por ejemplo, se creía que el dios Api vivía en el Nilo. Entonces, las aguas del Nilo convertidas en sangre representan la derrota del dios Api. Y así las deidades estaban representadas. Por ejemplo, había una deidad que estaba representada por una rana, y la plaga y el descontrol de la rana termina también expresando cómo esta deidad es derrotada. Pero además, una de las ideas más difundidas en Egipto era la creencia de que Faraón y su hijo eran de origen divino y por tanto debían ser reverenciados como una deidad. Y en Éxodo 12:12 se relata precisamente, es el momento previo a la muerte de los primogénitos. Entonces el fallecimiento del primogénito del faraón echaba por tierra este concepto de que Faraón era una deidad, ¿ya? Y el autor del libro decía, esto es algo que los intercesores entienden muy bien, que Dios primero trajo una victoria espiritual juzgando a los dioses de Egipto, y luego trajo una victoria militar al cruzar el Mar Rojo y ahogar al ejército de Egipto. La unión de estas dos cosas a mí me llevó a entender parte de mi frustración y mi bloqueo, que tenía que ver con cosas que nos han pasado. Ya esta historia de cosas que nos han pasado, la mayoría de ustedes la conocen, pero han pasado cosas, eso puedo decir. Muchas de ellas no han sido buenas. Y solo este año, una de las cosas que nos ha pasado tiene que ver con cuestiones como económicas, y hace poco robaron cosas en la iglesia. Y siempre eso es fome. La verdad es que no es que nos hayan robado cosas terribles, así como para que hayamos estado sumergidos en un mar de oscuridad por eso, pero es como la rabia de que pasen cosas que se levantan en contra de la iglesia. Y hace pocos días falleció el papá de una amiga, y cuando fui al funeral del papá de ella, me encontré con personas que son pastores que conozco. No tenían cómo irse al aeropuerto, entonces les dije por qué no iban a mi casa un rato y yo los llevaba al aeropuerto. Y justo en el trayecto ellos me empezaron a hablar y yo, como en lo que estábamos, y ellos me conversaron acerca de que estaban capacitando gente para intercesión. Y todo esto fue en una semana de intervalo de tiempo. Entonces para mí ya era como demasiado manifiesto esto de que Dios me estaba hablando acerca de eso. Pero la semana pasada fue tan bacán la presencia de Dios que yo decía, yo esta semana quiero predicar como algo que anime a las personas, algo así como bonito, para que ojalá venga la presencia de Dios y podamos ministrar y nos vayamos contentos para la casa. Y empecé pues, la semana de nuevo a pensar que comparto el domingo, y la Rom me daba alguna idea y decía, sí, buena, la anotaba. Y no se me ocurría nada que ponerle más que el título.
Y después fuimos a Osorno, en retiro de nuestros amigos allá, y andaban varios amigos pastores. Y fue increíble, estuvo demasiado bacán ese tiempo. Y había cosas que era como, chuta, podría tomar esto y ser honesto y decir, oye, esta predica me la enseñaron a mí y predicar lo mismo porque está bacán. Pero lo anotaba y no fluía ni una idea, nada. Entonces lo único que daba vuelta en mi cabeza era el tema de la intercesión. Intercesión, pero no tenía idea cómo hacer de esto como una prédica. Y hoy día en la mañana, ya de nuevo, cero tiempo. Más encima ya llegamos a las 2 de la mañana de Osorno. Estaba tan bloqueado que tuve que pedirle a algunos amigos que intercedieran porque ya iba a llegar a lo mismo que la semana antepasada. Y no por no asignarle tiempo a la cuestión, sino porque estaba entrampado. Y el solo hecho de decir, oye, necesito que oren por esto, me trajo al tiro y dije, ya, aquí hay una cuestión que está mal en mi corazón. Primero, esta expectativa de que Dios haga algo que se ajuste a lo que yo quiero que pase. Porque si nosotros anhelamos que venga el reino de Dios, el camino para que eso ocurra es obedecer. Ese es el camino para que Dios haga lo que está en su agenda hacer. Si yo quiero que Dios haga lo que yo deseo, me equivoqué con el cristianismo, derechamente. Entonces dije, ya, abandono mis expectativas, tomo esto y empiezo a fluir en esto. Y, claro, en el momento en que me rendí frente a esa cuestión, empezó a fluir y en media hora tenía lo que no había hecho en 2 semanas. Y pasa esto. Voy a hablar primero de la intercesión. Voy a hacer una suerte de resumen. No voy a presentar los mejores argumentos, sino simplemente expresar que esto está claro en la Biblia. Para luego interceder por algo específico. Y esto va a parecer como un quiebre tan importante que va a parecer como un poco otra prédica. Y luego quiero que ministremos en una oración, en una dirección específica en función de la segunda parte de la prédica. Esto va a ir quedando claro en la medida que vaya avanzando. Pero lo primero que quiero decir es que la intercesión es algo que está ampliamente difundido en la Biblia. Interceder tiene que ver con hablar en favor de otro. Y cuando hablamos de interceder específicamente en el contexto de la oración, estamos hablando de presentarnos delante de Dios por otro, por algo que está pasando en nuestro entorno o en la vida de otras personas, por nuestra ciudad, por nuestro país, por la iglesia, por cosas que no son mis necesidades específicas. Uno de los ejemplos muy claros de esto es la historia de Abraham, que dice la Biblia que era amigo de Dios y que Dios hizo lo mismo que hizo Jesús con sus discípulos cuando les dice, a ustedes ya no los voy a llamar más siervos, sino que los voy a llamar amigos, porque el siervo no conoce los planes de su Señor, pero el amigo sí. Dios hizo exactamente eso con Abraham. Dice que Dios fue a tomar mate con Abraham y cuando se iba, estaba con ángeles y tuvieron una conversación y dijeron, vamos a encubrir nuestros planes de Abraham, porque este compadre va a llegar a ser una gran nación. Es un hombre importante. ¿Vamos a encubrir de él nuestros planes? Ciertamente que no fue la conclusión y le contaron a Abraham, vamos a ir, estas personas que andan conmigo, les dijo el Señor, van a ir a arrasar con Sodoma y con Gomorra. Y Abraham sabía que ahí vivía su sobrino Lot. Entonces le dijo, Señor, ¿vas a matar al justo junto con el culpable? ¿Y qué pasa si en esa ciudad hubiera, aquí voy a inventar los números porque no anoté la cita, pero ¿qué pasa si en esa ciudad hubiera 717 justos? Para que sepa que el número inventado. Y Dios le dice, si hubiera 717 justos, entonces toda la ciudad sería salvada por causa de ellos. ¿Y qué pasa si hubiera 418? Si hubiera 418, entonces toda la ciudad sería salvada por causa de esos justos. Perdóname, Señor, si es que he excedido el nivel de confianza que me has dado, pero ¿qué pasa si hubiera 257 justos? Si hubiera 257, entonces. ¿Y si hubiera 48? Si hubiera 48. Al final no había 48, no había 10. Estaba el puro Lot. No había nadie más. Pero Dios en su misericordia, al escuchar el clamor de Abraham, finalmente salva a Lot y a sus hijas. Y la historia después muestra que las hijas justas no eran.
Más adelante vemos a Moisés haciendo esto sistemáticamente, porque Dios había apartado a un pueblo para ser testigos acerca de su amor por la humanidad, porque la humanidad lo había rechazado. Esa es la historia que se cuenta hasta Babel, que llega en su pic, la humanidad rechazando y oponiéndose en rebeldía a Dios. Entonces Moisés muchas veces tuvo que plantarse delante de Dios y clamar. Y Moisés decía esto, que uno cuando escucha o lee a Moisés piensa, chuta, esto casi como que hace ver como que Dios constantemente quería pitearse a su pueblo. En los momentos en que el pueblo cometía estas cosas escandalosas. Y Moisés, solo un ejemplo, en Números 14, que es el momento que uno de los relatos que hay de cuando vuelven los 12 espías que habían ido a reconocer la tierra prometida y vuelven y habían visto gigantes, entonces se llenaron de miedo y dieron un informe no certero, sino que exacerbaron la idea de lo fuerte que eran los guerreros de estos pueblos que estaban poseyendo y ocupando la tierra. Y solamente Caleb y Josué dijeron, sí, los compadres eran gigantes, pero con nosotros está el Señor de los ejércitos, así que vamos nomás. Pero la gente le creyó a los otros 10 y dijo, Señor, ¿por qué no nos mataste en Egipto? ¿Por qué por último no nos hiciste morir en el desierto? ¿Para qué nos trajiste para hacernos morir en batalla? Esa frase de ¿por qué no nos mataste en Egipto? Israel la dijo muchas veces. Cada vez que algo andaba mal, Israel decía, ¿por qué, Señor, no nos mataste en Egipto? No tenemos pan, ¿por qué no nos mataste en Egipto? Tenemos sed, ¿por qué no nos mataste en Egipto? Queremos comer carne, ¿por qué no nos mataste en Egipto? Todo el tiempo era, mejor hubiese sido para nosotros, por lo menos en Egipto teníamos pan, por lo menos en Egipto había agua. Mejor ser esclavos allá, mejor morir allá que venir contigo a este lugar. Entonces Dios dice, Moisés, yo te puedo levantar otro pueblo. Y Moisés dice, Señor, ¿qué van a decir las otras naciones acerca de ti? Si saben que tú hiciste todo esto en Egipto para liberar a tu pueblo y finalmente lo aniquilas. ¿Cómo va a quedar ninguneado tu nombre entre las otras naciones? No es que Dios tenía un problema de autoestima y necesitaba un buen amigo que le hiciera entrar en razón, sino que era Dios el que había puesto este corazón en Moisés y esta era la razón de por qué Dios había escogido a Moisés. Porque Dios anhela profundamente que haya personas que tengan su corazón para clamar por otros. Ahora, la Biblia dice que para nosotros, los hijos de Dios, está garantizada la intercesión en favor nuestro, tanto de Jesús como del Espíritu Santo. Romanos 8:27 dice, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Poquito más adelante, Romanos 8:34 dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Constantemente el Espíritu intercede por nosotros para perfeccionar nuestra oración, que siempre se queda corta, y Jesús constantemente intercede por nosotros porque Satanás va delante de Dios para acusarnos. Y Jesús una y otra vez recuerda que su sacrificio nos ha limpiado y que nuestra condición de hijos no es algo que vaya y venga. Más adelante, en las cartas de Pablo, voy a leer un versículo de Efesios y luego voy a hacer esta oración de Pablo sobre nosotros. Primero, Efesios 6:18 dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Oren por otros persistentemente con todo tipo de oración. Estén constantemente y en forma unánime clamando por el cuerpo de Cristo en todas partes. Antes de eso, hay dos oraciones que normalmente usamos mucho cuando hacemos esto de orar, leer la Biblia. La primera está en el capítulo 1 y la segunda está en el capítulo 3 y quiero orar esta.
Y con esto cerrar esta primera parte de la exposición, que tiene que ver simplemente con exponer lo suficiente para que quede claro que el tema de la intercesión es un tema que atraviesa la Biblia. No es una idea que saque aisladamente y trate de hacerla resonar más de lo que es. Es una idea suficientemente profunda y difundida en la Biblia para que con estos ejemplos, que están lejos de ser todos los que hay, podamos decir, la intercesión es algo que está en el corazón de Dios y es enseñado en su palabra. Y quiero orar esto sobre nosotros. Pablo escribiendo la carta a los Efesios, dice: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que, de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Ojo, no estoy solo leyendo, estoy orando esto sobre nosotros. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él. En la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Eso es lo primero que quiero compartir. Dios anhela profundamente que nosotros intercedamos. Sus planes son buenos para nosotros, pero en su amor Él ha decidido confiar en los seres humanos a pesar de nuestra infidelidad. Él vuelve a confiar en nosotros, una y otra vez vuelve a depositar su confianza en nosotros. Nos hizo los segundos al mando sobre todo lo creado y nos puso como humanidad en el huerto y fallamos e inmediatamente inició un plan para restaurar nuestra autoridad. Y a través del tiempo, a pesar de que fallamos, Él vuelve a depositar su confianza en nosotros. Entonces, Él anhela que haya personas conforme a su corazón que oren para que lo que está en su corazón pueda llevarse a cabo y la humanidad pueda volver a experimentar en plenitud la autoridad para la cual fuimos creados para ejercer. Y aquí es donde viene la segunda parte. Y esto es lo que probablemente ustedes no me han escuchado nunca decir y puedo incomodar. Pero lo voy a hacer. Y pasa que el punto clímax de mi convicción para predicar esto hoy fue que estaba pensando en estas ideas, era la única idea que tenía, entonces daba vuelta en mi cabeza, y en uno de esos fui al baño. Y en el baño me pongo a leer noticias. Y la primera noticia que abro fue la cuenta pública de ayer. Y el titular que leo es: Presidente Boric anuncia proyecto de ley de aborto libre y eutanasia. Y yo no quise quedarme con el titular de un diario, entonces dije, voy a ver el video de la parte en la que habló de esto. Esto ya se ha hablado en el país en más de una oportunidad, se rechazó en agosto de 2021, más o menos en el tiempo en que fue aceptado en Argentina. Y lo que el presidente dijo literalmente es que, primero, pondría urgencia e impulso al proyecto de eutanasia que ya está en el Senado. Segundo, que ingresó un nuevo reglamento a Contraloría para mejorar la ley de aborto en 3 causales, para que la objeción de conciencia personal no obstaculice el aborto en las 3 causales. Y tercero, ingresar en el segundo semestre un proyecto de ley de aborto libre, aborto legal.
Isaías 5, 20, 21 dice: qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. ¿Por qué yo digo que yo nunca hablo de esto? Porque yo no soy una persona que tenga una opción política partidista definida en lo absoluto. Constantemente cuando hay elecciones nosotros oramos para, primero, que seamos entendidos en que esto es algo por lo que tenemos que interceder. Segundo, para que tomemos una decisión habiendo orado. Y sobre eso, siempre nosotros de forma explícita hemos animado a participar, a hacerlo en oración y hacerlo como con la convicción de que buscamos a Dios y luego ejercemos nuestra libertad. Jamás hemos hecho esto de decir que la derecha, por ejemplo, representa los valores del reino, entonces la gente que es cristiana tiene que votar por derecha. Nunca hemos hecho algo así. No es algo que yo crea en lo absoluto. Precisamente porque yo no creo para nada que exista un partido político que exprese la verdad del reino. Normalmente los gobiernos de este mundo expresan las ideologías de este mundo, tanto los de derecha como los de izquierda. Entonces, nuestro referente respecto de la justicia es siempre la palabra de Dios y la justicia del reino. Nosotros no comulgamos con las ideologías de este mundo. Por tanto, no es que creamos que la izquierda es Satanás y la derecha representa la luz. Nosotros no creemos eso. Entonces, normalmente yo nunca entro a esto de exponer algo como nombre, porque además la Biblia dice que nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes y también dice que no hay ninguna autoridad en la tierra que no haya sido delegada por Dios. Y que eso lo diga la Biblia, para nuestro contexto geopolítico, es bien fuerte porque nosotros normalmente hoy lo que hacemos es justificar la legitimidad de los gobiernos democráticos. Y decir que, por ejemplo, un gobierno totalitario como el de Corea del Norte es un gobierno no legítimo. Entonces, que la gente tiene todo el derecho a oponerse a un gobierno de ese tipo. El tema es que los gobiernos de los tiempos de Jesús y de los tiempos bíblicos son harto más parecidos a Corea del Norte que a cualquier otro sistema de gobierno democrático de nuestro tiempo. Entonces, obviar ese contexto es como pasarse por el aro, que el contexto pone el énfasis precisamente en el reconocimiento de la autoridad, más allá de si la autoridad me gusta o no. No tiene que ver esto con si me gusta o no. Ahora, la Biblia también es clara en decir que nosotros tenemos un rey y que cuando la justicia, entre comillas, de este mundo se opone y busca coartar el ejercicio de aquellas cosas que expresan nuestra ciudadanía del cielo, entonces nosotros somos llamados a ser subversivos. Estamos dispuestos a eso. Y eso es lo que hizo, por ejemplo, Daniel. Esto es lo que hizo sus amigos. Se opusieron a aquello que los reinos de este mundo hacían para prohibir el ejercicio de la realidad del cielo en medio de este mundo. Entonces, nuestra lealtad se debe siempre primero a Dios. Sin embargo, si es que las leyes de este mundo no están en abierta oposición para coartar la vida o para hacer aquello que derechamente va en contra de la voluntad explícita de Dios, entonces nosotros tenemos que someternos a los gobernantes de nuestro mundo, orar por ellos y hasta bendecirlos. Ahora, pasa esto. Dios no se opone a las personas. La Biblia dice explícitamente que nuestra guerra no es contra personas, no es contra carne, sino que es contra el mundo espiritual que se opone al reino del cielo, es contra las tinieblas, principados, potestades. Entonces, el tema no es hoy predicar en contra del presidente de nuestro país, es ser explícitos en asumir una postura contraria a sus planes. Es contra eso que tenemos un problema. No vamos a hablar mal de él en nada, sino simplemente en aquello que de manera manifiesta está en contra del gobierno de Dios.
Y esto está ampliamente difundido en la Biblia, pero solamente voy a narrar estos dos momentos históricos claros en lo que esto ya pasó y la historia lo narra. La primera vez que esto pasó fue en los tiempos de Moisés. Tiempos en los que Faraón empezó a ver que el pueblo de Israel se fortalecía tanto porque crecía descontroladamente a pesar de la opresión, a pesar del trabajo excesivo, a pesar de la mala alimentación, crecía exponencialmente en términos numéricos y crecía fuerte y vigoroso en salud. Esto hizo que Faraón intentara oprimir más y más con tal de impedir el crecimiento del pueblo. Pero mientras más los oprimía, más crecían. Solo un paréntesis pequeño. Esto pasa con la iglesia perseguida constantemente. Mientras más opresión hay de las tinieblas, más se fortalece el pueblo de Dios. Ahora, producto de ese contexto, o a partir de ese contexto, Dios levanta a Moisés, que es un libertador para el pueblo de Dios y que es un anticipo del Mesías. Y cuando viene el Mesías, Herodes el Grande, hay 4 Herodes que se mencionan en la Biblia, el primero, el que gobernaba la mayor cantidad de terreno, que es bisabuelo del cuarto que aparece, Herodes escucha la profecía acerca de que ha nacido un Salvador para Israel, que será rey. Herodes tiene pánico de esto y se le ocurre hacer exactamente lo mismo que Faraón. E instruye que en toda la región alrededor del lugar, porque él llama a sus sabios y luego llama a los sabios judíos y les pregunta, ¿dónde dicen las escrituras que va a nacer el Mesías? Y le dicen, las escrituras dicen que va a nacer en Belén. Entonces vayan a Belén y a todos sus alrededores, a todos los pueblos aledaños y maten a todos los niños menores de 2 años. Y como consecuencia de esto, el Espíritu advierte a José y a María y ellos se llevan a Jesús a Egipto. El genocidio en contra de los niños es algo que ha existido en la historia. En más de un momento. Y esto no es el espacio para explicar a modo de debate o minuciosamente por qué el aborto, en la etapa que sea, es algo que atenta contra la voluntad de Dios y que se alinea con el reino de la muerte. Nosotros eso lo asumimos y lo declaramos ferviente y enfáticamente. Ahora, la Biblia dice esto. Juan 10:10 dice así. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. La Biblia enseña, literalmente dice Jesús acerca de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice también en otro momento, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Al principio de Génesis, luego de que Dios crea a la humanidad, los pone en el huerto, les dice, todo esto es para que ustedes lo consuman y disfruten y sean bendecidos por ello, sino que solamente de esto no pueden consumir y el día que lo hagan, ciertamente morirán. Cuando el ser humano comete pecado, eso da entrada al gobierno de la muerte. Y el gobierno de la muerte, cuyo príncipe es el diablo, pero es una potestad que ejerce un derecho legal para destruir y socavar todos los planes de Dios buenos para la humanidad, es tan abrumador, es tanto su poder y su extensión, que 1 Corintios 15:26 dice que el último enemigo en ser destruido será la muerte. Y que Jesús ha dado el testimonio inequívoco de que la muerte ya está derrotada porque Él comprobó y demostró con su resurrección y ascensión, a diferencia de la resurrección de Lázaro, por ejemplo, que resucitó para volver a morir, o a diferencia de Elías, que nunca murió, fue arrebatado, pero nunca murió. Jesús es el único que murió, resucitó y nunca volvió a morir. A través de esto Jesús demostró que Él tiene poder sobre la muerte. Y Él tomó las llaves del Hades y de la muerte. Pero el gobierno de la muerte aún no ha sido retirado de este mundo. La muerte sigue pudiendo hacer todos sus estragos hasta que Jesús venga en la consumación de los tiempos.
Pero en el intertanto, la iglesia no está en un vacío. Nosotros no estamos en el vacío entre la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús. Porque lo que nosotros creemos como iglesia es que en Jesús el fin de los tiempos ha sido inaugurado. Y cuando nosotros decimos Espíritu Santo, ven, que es una forma distinta de decir que venga tu reino, la misma oración de Jesús, porque la venida del reino le di a la luz de Pentecostés, es lo mismo de decir ven Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos esto y creemos y vemos que el Espíritu Santo irrumpe y trae el reino del cielo, lo que está pasando es que aquella realidad del futuro, eso que ocurre al final de Apocalipsis, irrumpe en el presente. Esto es posible porque Dios creó todas las cosas y dado que Él creó inclusive el tiempo, Él no está sujeto al tiempo, sino que está por sobre Él y fuera de Él. No es la idea hablar de irse como en esa volada más allá, sino simplemente hacer esa declaración. Dios no tiene Él no está forzado a someterse a las reglas del tiempo. Por lo tanto, nosotros no estamos en un vacío y decimos, hoy, aun cuando la muerte sigue gobernando y es el último enemigo que hay que vencer en el futuro, hoy sí el reino irrumpe desde el futuro, porque Jesús inauguró los últimos tiempos con su venida, con su muerte, con su resurrección y con la venida del Espíritu Santo. Hoy el reino puede venir y traer vida y nosotros podemos resistirnos al reino de la muerte. Por eso, aun cuando hay gente que sigue muriendo porque sigue siendo el gobierno de la muerte una realidad presente, también hay gente que es sana porque el reino irrumpe. Y nosotros no controlamos el resultado de eso. No es que yo oré mal y por eso la persona no se sanó. Ahora, obviamente yo puedo nutrir mi vida espiritual porque también es evidente que uno sabe de personas que oran y que el resultado de su oración es que la gente se sana más. Eso es evidente, sabemos que es así. Pero esto no significa que si yo oro y alguien no se sana es porque yo tengo algo mal. Esto significa dos cosas. Primero, que el reino de los cielos no ha sido consumado porque hay dos reinos que están en oposición vigentes. Y segundo, que para poder ejercer la autoridad del reino del cielo, yo tengo que cortar con todo pacto con el reino de la muerte. Y eso es algo que muchas veces nosotros no hacemos, a pesar de que somos hijos de Dios. Y seguimos manteniendo concesiones con el gobierno de este mundo. Y a pesar de que somos hijos de Dios y tenemos toda la autoridad del cielo para decir, Espíritu Santo, ven y manifiesta con tu reino el poder de Jesús, que es Rey por sobre todas las cosas, muchas veces no es que no pase nada solamente porque el reino de las tinieblas está presente, sino que también a veces pasa porque nosotros le hemos concedido autoridad legal a las tinieblas al hacer concesiones con ellas. Y eso hace que nuestra voz no sea una voz de autoridad. Por eso hay personas que cuando claman que venga tu reino, ven Espíritu Santo, tienen mayor respuesta de su clamor, porque han decidido romper con todo pacto con las tinieblas. Y aquí hay algo importante respecto de la intercesión. Nosotros podemos pensar que hay una agenda geopolítica, ¿cierto?, que tiene claramente establecido, por ejemplo, en términos valóricos, que tanto la eutanasia como el aborto libre sean establecidos en todos los sistemas legales del mundo. Y podemos ver el testimonio de eso haciendo eco en muchos países. En nuestra propia zona tenemos varios países que ya tienen aprobada una ley de aborto libre. Ahora, hay muchos argumentos de parte de quienes esgrimen esto para esto. Es decir, que esto no aumenta la cantidad de abortos. En Holanda, en Países Bajos, desde mucho tiempo, bajo esa misma lógica, permitieron las drogas. Así como esto no aumenta algo, sino que lo regula. Y pongamos barros rojos, porque esto tampoco lo aumenta, sino que lo regula. Y sistemáticamente, bajo estos argumentos, esto va creciendo a través del tiempo en distintas zonas geográficas. En Ezequiel 33, Dios le entrega un mensaje al profeta Ezequiel y le advierte acerca de lo siguiente respecto del rol de centinela o atalaya. El atalaya o centinela era una persona que se paraba, ¿cierto?, en las torres de los muros de las ciudades de la antigüedad que estaban rodeadas por muros para
avisar al pueblo si es que venía un ejército invasor. Entonces, el centinela tenía la responsabilidad de hacer sonar la alarma si es que veía el peligro acercarse. Y la responsabilidad del centinela residía en esto. Si es que el centinela veía que venía el ejército adversario y sonaba la alarma y la gente no pescaba, Dios decía, el pueblo será juzgado por no haber atendido a la señal de alarma y van a ser aniquilados y los van a matar porque no van a estar preparados para cuando llegue el ejército. Pero el centinela va a ser libre de toda culpa porque hizo lo que tenía que hacer. Sonó la alarma. Pero si el ejército invasor se acerca y el centinela no hace nada, entonces el pueblo va a sufrir el mismo destino. Va a llegar el ejército invasor, no van a estar preparados, van a morir todos. Pero la culpa de la muerte de todos va a ser del centinela que no sonó la alarma. Y luego Dios le dice a Ezequiel, Ezequiel, yo te he puesto a ti por centinela. Por lo tanto, si es que el pueblo está a la puerta de ser castigado por sus pecados, y yo te digo a ti que vayas y anuncies que viene el castigo, y tú no haces lo que yo te digo, entonces el pueblo va a morir como consecuencia de sus pecados. Pero su sangre va a ser reclamada de tus manos. Ahora, la intercesión tiene que ver con esto, para que suene un poquito menos abrumador, pero es lo mismo, es el mismo principio. Jesús le dijo a sus discípulos, y no solo a sus discípulos, porque esto lo dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5, dijo, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal está hecha para preservar. La luz irrumpe en las tinieblas. Eso es parte de nuestro rol, irrumpir en las tinieblas. Pero la sal también tiene que ver con resistir la corrupción y evitar que se propague. Entonces, cuando las leyes de este mundo avanzan en dirección abierta y manifiesta en contra de los principios de Dios, parte de nuestra naturaleza que implica esta figura de ser sal tiene que ver con resistirnos. Indistintamente de si el país, a través de sus representantes políticos democráticos, termina tomando la opción de aprobar este tipo de leyes, nosotros no podemos no hacer nada. Y esto no significa que necesariamente tengamos que salir con pancartas. No es que necesariamente esa sea la estrategia. El tema es que no podemos ser ambiguos. Y una de las cosas en las que no podemos ser ambiguos es que, por ejemplo, si yo soy una persona que orando toma como opción votar por un político de derecha, entonces no me puede dar lo mismo cuando se aprueban leyes que permiten la evasión de impuestos. Yo no puedo después hacerme leso y solamente si me preguntan dar una tímida opinión acerca de aquellas cosas que oprimen, que coartan la vida en los sectores de pobreza extrema. No puedo desentenderme de eso si fue la opción política que no solo escogí, sino que promoví. Y de la misma forma, si mi opción política fue votar por alguien de ideología de izquierda, entonces, si mi racionalización fue que precisamente los sistemas de derecha oprimen la vida igualmente, está bien, tengo libertad para llegar a esa convicción. Lo que no puedo hacer es hacerme leso cuando salen este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no es oponerme al presidente de turno, es oponerme a la agenda de las tinieblas. Porque la muerte es la máxima expresión de todo lo que se opone al reino de Dios. La muerte es precisamente el último enemigo porque es aquello que representa la cúspide de todo lo que está mal. La Biblia, volviendo a Génesis 3, cuando Jesús le advierte al hombre y a la mujer, les dice, ciertamente morirán, y la muerte es tan devastadora que no solamente tiene que ver con el aborto, la eutanasia, el homicidio, los suicidios. No tiene solamente que ver con eso, sino que teológicamente el concepto de muerte tiene que ver con separación. La muerte tiene que ver con el antónimo teológico del shalom de Dios. El shalom de Dios es la paz en su máxima expresión. Y los judíos, su saludo así como de más intimidad es shalom, shalom. Porque repetir la palabra hace referencia a la profundidad y extensión de una paz
que no es solamente la paz de la guerra, sino que es la paz interior, es el deleite en las relaciones, es el deleite en la comunión con Dios, el deleite en tu casa, el deleite del trabajo. Y Dios nos creó en esas condiciones, nos hizo en comunión con Dios, nos hizo en comunión con el otro, en comunión con la creación y en comunión con nosotros mismos. Y cuando el ser humano peca, entra la muerte, y la muerte trae separación de todas estas cosas. Primero, nos desconecta de Dios y somos expulsados del huerto. Al salir del huerto, la creación que se regaba solita y producía solita y teníamos que agarrar y comer nomás, empieza a resistirse y viene una maldición sobre la tierra. Una maldición que permanece hasta el día de hoy. Por eso la Biblia dice que toda la creación gime y clama porque los hijos de Dios se manifiesten como hijos de Dios. Porque la tierra hasta el día de hoy sigue bajo maldición como consecuencia de la muerte. Y además, el ser humano experimenta un quiebre relacional, porque la mujer para el hombre, que primero era así como, oh, estos huesos de mis huesos, carne de mi carne es maravillosa, ahora es la mujer que tú me diste fue la que me hizo pecar. O sea, parte de la culpa es tuya, parte de la culpa es de ella, yo, muchas gracias, nos vemos. Y además, la muerte trae la ruptura de la paz interior del ser humano, y eso hace que emerja la vergüenza, y por eso, como consecuencia del pecado, Adán y Eva cubren sus genitales, porque empiezan a sentir vergüenza que antes no sentían. La muerte es más que matar el cuerpo físico. La muerte es todo lo que se opone al reino de Dios. Por eso, si nosotros queremos ver el reino manifestarse, y aquí es donde quiero pasar a dos momentos, quiero que nosotros primero podamos interceder por nuestro país para no ser indiferentes respecto de esto y pedir en el nombre de Jesús que esto no se apruebe. Y segundo, quiero que podamos orar y ministrar para romper todo pacto que hayas hecho en tu vida con la muerte. Todo pacto que hayas hecho con la muerte. Y no solamente entendiendo la muerte en el sentido de haber tenido ideación suicida o haberte detestado o que otro haya intentado matarte. No necesariamente tienes que haber tenido una experiencia límite como esa, aunque tal vez sí la tuviste y vamos a orar por eso. Pero entender que el gobierno de la muerte se manifiesta en la ruptura de todo lo que Dios quiso hacer íntegro, de todo lo que Dios quiso hacer coherente, de todo lo que Dios creó en paz. Entonces, nos oponemos a la muerte primero orando en contra de la aprobación de leyes que atentan contra la vida. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Todo lo que promulgue la muerte niega en esencia el gobierno del único rey. Y nosotros tenemos un rey y nos sometemos a los gobernantes de este mundo, salvo que se opongan a nuestro rey. Y esto es una abierta oposición a nuestro rey. Entonces, clamamos para que todos sus planes sean frustrados, para que todo plan de muerte y de ideologías de este mundo que se ponen de acuerdo con la muerte sea frustrado. Y vamos a hacer esto hoy por este anuncio, pero también lo vamos a hacer cuando un político de derecha busque promover leyes que van en contra del shalom con el que Dios nos quiso crear. No nos estamos parando en la otra esquina política. No, estamos declarando que el gobierno de Dios es el único gobierno que vale para nosotros. Y luego vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que venga. Y yo te animo a que puedas como ser valiente y subir el estándar respecto de qué representa la muerte y si has dejado que la muerte ocupe parte de tu vida. Y a veces pasa esto. La Biblia dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. El ladrón es Satanás y sus huestes espirituales de tinieblas. Cuando nosotros hacemos pacto con las tinieblas para obtener beneficio personal, eso invita al gobierno de la muerte a ser parte de nuestra familia. Eso hace que la muerte tenga parte en nuestra economía, por ejemplo. Eso hace que la muerte tenga parte en nuestro matrimonio, por ejemplo. Si yo me permito concesiones, si yo creo que da lo mismo, por ejemplo, el consumo de pornografía, si creo que da lo mismo, por ejemplo, el
torcer leyes que tienen que ver con la recaudación de impuestos o que tienen que ver con la justa remuneración de las personas que trabajan conmigo o tiene que ver con cómo rindo cuentas a quien está por sobre mí. Si yo tuerzo estas cosas para lo que sea en términos de beneficio personal, es hacer pequeños pactos con la muerte. Y no te estoy diciendo que Dios te rechaza como hijo, como hija por esto, ni te estoy hablando de una gran lista de maldiciones sobre tu vida, porque no es a través del temor que tenemos que superar esto. Es a través del entendimiento de que la muerte no tiene nada en común con los hijos de Dios. No podemos tener nada en común con las tinieblas. Necesitamos cortar de cuajo con ellas y decir que nosotros odiamos a las tinieblas, odiamos el pecado y odiamos toda manifestación de injusticia. Por eso oramos en contra de todo plan que se levanta en contra del reino de Dios y también nos examinamos a nosotros mismos para decir, cortamos con todo pensamiento, todo pacto, toda concesión o pequeño trato que yo haya hecho con las tinieblas para no oír cómo Dios quiere traer su sistema de gobierno a mi vida. Porque ese es el único sistema de gobierno que trae el shalom. Todo lo demás, la Biblia dice, hay camino que al hombre, que al ser humano le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esto aparece en los Proverbios y aparece varias veces. Uno busca eso y te aparecen varios versículos porque lo repite. Hay camino que al hombre, a la mujer le parece correcto, pero su fin es camino de muerte. No importa si parece que te están ofreciendo algo bueno, no importa si le ponen como título potenciar los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, no importa si te ponen como un machista, como un retrógrado, como un estúpido, importa que tenemos un rey y es el único al que tenemos que dar cuentas. Si todos los demás nos detestan, aún en el ser odiados por el mundo, vamos a encontrar paz. Si queremos que la paz venga como consecuencia de que nadie nos odie, vamos a encontrar tormento. Porque aquel que quiera ganar su vida, que la pierda. Y el que quiera encontrarla, que esté dispuesto a morir a sí mismo. Ese es el camino del reino. Así que nos invito primero a que yo te invito a que podamos tomar esto así como muy en serio y en una posición muy de guerra, el interceder. Y vamos a tomar varios minutos para interceder. Y si quieres ponerte de rodillas, si quieres tirarte de guata, si quieres levantar la voz, no te digo que esa sea la forma correcta, que si no lo haces así no está bien, pero te animo a que lo hagas en libertad, a que lo hagas con todo, que no sea una cuestión así como voy a revisar mi correo electrónico mientras el resto ora, sino que vamos a clamar por nuestro país para que estas leyes no se aprueben. Y vamos a orar en el nombre de Jesús por Gabriel Boric como presidente de nuestro país, para que el Espíritu Santo lo lleve a un entendimiento de la justicia, para que él pueda arrepentirse y para que los gobernantes de nuestro país puedan ser temerosos de Dios. Porque al final todos vamos a tener que dar cuenta por la porción que sea de autoridad que nos haya sido dada delante del Rey que va a pedir cuentas de lo que hicimos con lo que Él puso en nuestras manos. Yo voy a hacer una oración, después me voy a quedar callado para que podamos orar como iglesia. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo oro simplemente para pedir que tú nos guíes, para que como iglesia podamos levantar una voz que esté alineada con tu voz y que declare vida sobre nuestro país, que declare vida sobre nuestra ciudad. Y oramos por el presidente de nuestro país para que pueda experimentar arrepentimiento y vida y pueda rendirse delante de ti, pedirte perdón y dar lugar a tu gobierno, reconociendo que eres tú quien ejerce autoridad y quien va a pedir cuenta, no solo a él, sino también a nosotros, por cualquier autoridad que nos haya sido dada y cómo lo usamos. Así que esto no es un espacio de juicio, es un espacio de intercesión para pedir por su favor. El tema es que su favor tiene que ver con que sea salvada su vida, no con que pueda prosperar en sus planes. Oramos para que sus planes sean frustrados, para que sean avasallados, pero al mismo tiempo que en eso Dios traiga sobre él vida.
En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor. Ahora vamos a hacer algo y yo te invito a que si tú puedes como discernir lo que viene, que voy a decir ahora, puedas mantenerte en una actitud de intercesión, al mismo tiempo que podamos ser como muy humildes en dejar que el Espíritu nos escudriñe para responder esta invitación. Y lo que vamos a hacer es romper legalmente con todo pacto que hayamos hecho con la muerte. Y desde que la humanidad es humanidad, la forma de pacto más antigua que existe es aquel que va asociado a nuestra palabra. La escritura surgió después, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos compromisos con nuestros labios, esto se constituye en un contrato. Y para poder romper un contrato que ha llegado a tener validez en las tinieblas, tenemos que verbalmente romperlo. Y por eso es necesario, cuando uno está en un ambiente en que el Espíritu Santo nos invita a esto, poder pedirle que Él escudriñe nuestro corazón para discernir si hemos hecho pactos, si hemos hecho acuerdos, si hemos asentido con el estilo de vida de las tinieblas y de la muerte, y necesitamos declarar eso. Ahora, el Espíritu Santo, el Padre Jesús, nunca nos expone para avergonzarnos. Ninguno de nosotros necesita escuchar la declaración de algo en tu vida que pueda ser un pecado o pueda ser un acuerdo con las tinieblas, pero al menos necesitas escucharlo tú y las tinieblas. Tiene que haber una expresión verbal de esto. No es necesario que lo grites. Sin embargo, es necesario que sea audible, al menos para ti, para romper cualquier pacto que hayas hecho. Y esto tiene que ver con asentir el sistema de muerte de las tinieblas. Pablo se arrepintió de haber sido un homicida, aun cuando la Biblia jamás dice que él de su propia mano haya matado a alguien. Lo que la Biblia nos enseña para asociar esa condición de Pablo tiene que ver con haber asentido con la muerte de Esteban y haberle cuidado la ropa a la gente que lo apedreaba. Cuando nosotros estamos de acuerdo con las cosas de este mundo y no hacemos absolutamente nada, nos hacemos parte. Cuando nosotros estamos de acuerdo y hacemos algo y nos comprometemos, o por nuestro dolor decimos yo nunca voy a hacer esto, y resulta que no le estoy preguntando a Dios si eso es lo que Él quiere, sino que hacemos un voto desde el quebranto con nosotros mismos para no ser como nuestro papá, para no ser como nuestra mamá, para no ser como aquel que nos hirió, y vivimos un contradiseño en el extremo opuesto. Eso también son pactos, son votos. Entonces, vamos a orar para que el Espíritu Santo pueda traer entendimiento, nos pueda escudriñar, y yo los animo a que podamos ser valientes. No es necesario, no es imprescindible que haya una manifestación con gritos de ser liberados, pero todos necesitamos ser liberados a través de nuestra vida. Esta mentira de que los cristianos no somos demonizados de alguna forma, cuando derechamente hacemos cosas que nos ponen en la misma línea con las tinieblas, lo único que hace es, como por orgullo, creer que no, que si yo soy pastor, si yo soy líder, nunca pase tal cosa que yo vaya a una reunión y sea liberado, porque ¿qué iba a pensar la gente de mí? Me predicó un pastor endemoniado, nunca más voy a esa cuestión. Lo mejor que podemos hacer es ser humildes para decir, Señor, si hay algo en mí que ha dado lugar a las tinieblas en mi vida, no me importa lo que el resto piense de mí con tal de que yo sea libre. Ese corazón es el corazón que Dios anhela de nosotros. No importa si conoces a Dios hace mucho tiempo, si sirves a otros, si lideras, si predicas, no importa la posición que tengas, si hay algo en ti que ha dado lugar a las tinieblas en tu vida, y si hoy estás bien,
igual, invita al Espíritu Santo a través del tiempo, las veces que sea necesaria, para que toda vez que algo logre infiltrarse, sea expulsado de nuestra vida. Entonces, no es una invitación para los endemoniados, mientras el resto somos espectadores. Es una invitación para todos nosotros. Necesitamos romper cualquier acuerdo que hayamos tomado con las tinieblas. Así que vamos a sacar la silla y vamos a invitar al Espíritu Santo y vamos a orar en esta dirección y vamos a tomar un tiempo. Sí. La idea de las sillas es hacer espacio, ¿cierto? No es necesario que saquemos todas las sillas y si alguien necesita permanecer sentado, puede permanecer sentado. El tema es tener espacio. Y vamos a tomar un tiempo para esto y vamos a decirle al Espíritu Santo que venga el reino. Y como hemos dicho en otras oportunidades, nosotros nos movemos en esta convicción. El reino pertenece al Rey y nosotros somos parte de él. Y lo que nosotros hacemos es alinearnos con lo que la palabra dice acerca del reino y oramos en esa dirección y mantenemos nuestra expectativa. Depende de Dios el resultado de esto. No hay ansiedad en nosotros. Si yo oro por alguien que está enfermo, no hay ansiedad en mí porque si resulta yo no me vuelvo súper poderoso, ni tampoco soy basura si es que no resulta. Nosotros lo que hacemos es alinearnos simplemente y acercarnos con un corazón con expectativa. Lo que Dios haga es un atributo de Él. Pero vamos a declarar la verdad y vamos a buscar su dirección para ponernos de acuerdo con Él y con nadie más. Espíritu Santo, ven sobre este lugar. Padre, que venga tu reino sobre este lugar. Queremos hacer de hoy un día de arrepentimiento y de libertad. Queremos poder decirte, Señor, si hemos hecho un acuerdo con la muerte, queremos poder confesarlo delante de ti, queremos poder romperlo y decir, Padre, renuncio en el nombre de Jesús a todo acuerdo que hice con las tinieblas. Padre, en el nombre de Jesús, si dejé que entraran las tinieblas a mi vida, en el nombre de Jesús, rompo todo pacto. En el nombre de Jesús, confieso delante de ti aquellos pensamientos en los que en vez de escuchar tu voz, escuché la voz de Satanás. Y en el nombre de Jesús, ahora confieso con mis labios para que las tinieblas escuchen que ya no voy a moverme legalmente en lo que las tinieblas dicen, sino en lo que dice tu palabra, en las leyes del reino. En el nombre de Jesús oramos por identidad de hijos. En el nombre de Jesús oramos para que toda idea acerca de quiénes somos, que ha venido de una fuente distinta de lo que tu palabra dice, que asigna valor a nuestras vidas, sea cortado ahora en el nombre de Jesús. Y yo te invito a poder ser como explícito en esto. Si tú identificas que tu valor ha estado definido por cosas que tienen que ver con el mundo, puedas renunciar. Es decir, yo renuncio al orgullo intelectual, renuncio al orgullo de mi profesión, renuncio al orgullo económico, renuncio al orgullo de mis talentos, renuncio a creer que tengo valor por lo que soy capaz de hacer. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para renunciar a cualquier fuente que nos asigne valor, que no sea nuestra posición como hijos amados de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si tú has hecho concesiones porque has tenido miedo de tener falta de recursos y en vez de escuchar lo que el Padre dice acerca de esto en su palabra, has torcido cosas, has hecho cosas deshonestas, has mentido, has robado, has mirado para otro lado, has tomado beneficios que no te correspondían. Yo te animo a poder decir,
Padre, en el nombre de Jesús me arrepiento de haber tomado lo que no era para mí, por no confiar en que tú provees, por no confiar en que tú eres bueno, por no confiar en que tú cuidas de mi familia y de mi corazón. Todo lo que el Espíritu Santo, yo estoy nombrando algunas cosas, pero si el Espíritu te muestra algo totalmente distinto a lo que yo estoy diciendo, pero identifica que es algo que has creído, en lo que has llegado a tener un acuerdo y has dejado que esto empiece a operar en tu vida, en tus decisiones, renuncia con tus labios y dile: Señor, me arrepiento y rompo todo acuerdo, todo contrato, todo pacto que hice con mi palabra y con mis conductas y con mis actos. Y ahora te pido que yo pueda empezar a vivir de acuerdo a tus principios. Rompemos todo acuerdo con la muerte. Rompemos todo pensamiento de orfandad. En el nombre de Jesús oramos para que tu paternidad venga sobre nosotros y todo pensamiento de orfandad sea roto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos para pedirte que tú traigas profunda libertad en el Espíritu. Profunda libertad en el Espíritu, que no andemos a medias, que no clamemos pidiendo por sanidad mientras estamos de acuerdo con la muerte en otro lugar, en esquinas ocultas, sino que podamos ser íntegros, que podamos ser personas que viven tu reino en todas partes, sabiendo que no somos perfectos, sabiendo que la embarramos, pero ser consistente, no ser hipócrita. En el nombre de Jesús, Señor. Ven, Espíritu Santo, queremos ahora simplemente guardar silencio un momento delante de ti para ser ministrados por tu presencia. Guía ahora por el tiempo que tenemos todavía con tu Espíritu, lo que tú quieras ministrar sobre tus hijos y sobre tus hijas en este lugar. Guardamos silencio delante de ti, te pedimos que tú vengas, Señor. Muéstranos tu reino. Quita lo que no viene de ti y reemplázalo por la verdad. En el nombre de Jesús.